No hay puñalada más profunda que la que viene de quien prometió protegerte. María Luisa Martínez sintió que su mundo se desmoronaba no por una enfermedad, sino por la traición de quien había compartido su vida durante más de una década. Estaba saliendo de una operación complicada cuando una conversación a media voz entre enfermeras encendió sus sospechas. Mencionaban que su esposo venía cada vez menos y que alguien más lo acompañaba. Esa tarde, mientras aún llevaba los puntos de la cirugía, María Luisa revisó su cuenta bancaria desde el móvil prestado por su compañera de habitación. El saldo era casi inexistente. Cientos de miles de pesos, resultado de años de ahorro y sacrificio, habían desaparecido. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. La primera reacción de María Luisa fue pensar que era un error del banco. Estaba medicada, débil, confundida. Pero al pedir el historial de movimientos, todo quedó claro. Había retiros sistemáticos, pagos a nombres desconocidos, transferencias a una cuenta que días después descubriría que pertenecía a Carolina Jiménez. El nombre no le era familiar, pero el dolor que lo acompañaba era tan punzante como real. María Luisa no podía moverse con agilidad por las secuelas de la operación, pero en su cabeza ya estaba trazando un plan. Lo más duro, sin embargo, aún no había llegado. Cuando pidió hablar con su hijo Sebastián para entender si él sabía algo, él no solo confirmó que estaba al tanto, sino que había firmado documentos que ahora entendía como parte de un fraude. Su hijo, su propio hijo, había sido usado como instrumento en su ruina, y aún más difícil de digerir, había colaborado sin hacer preguntas. Sebastián tenía apenas 19 años y acababa de ingresar a la universidad. No era un mal hijo, pero como muchos jóvenes, confiaba ciegamente en su padre. Gustavo le había pedido que firmara unos papeles por motivos fiscales, y él, sin sospechar, lo hizo. Cuando María Luisa lo encaró, no levantó la voz ni lo culpó. Solo le pidió que se sentara y la escuchara. Entre lágrimas, le explicó lo que había descubierto, cómo su recuperación se había visto ensombrecida por una cadena de mentiras y cómo necesitaba que él, por una vez, viera las cosas desde su perspectiva. Sebastián, con la culpa abriéndole grietas en el pecho, no pudo sostenerle la mirada. Fue en ese momento que comprendió la magnitud de lo que había hecho y lo que significaba haber estado ausente cuando más lo necesitaban. A partir de ese día, algo cambió en él. Dejó de defender a su padre y comenzó a hacer preguntas. Revisó correos, buscó documentos, enfrentó a Gustavo. En uno de esos encuentros grabó una conversación sin que su padre lo notara. En ella, Gustavo admitía haber movido dinero de las cuentas conjuntas hacia una cuenta privada, alegando que ya era hora de pensar en su propia felicidad. Esa frase quedó grabada en la memoria de Sebastián como una sentencia. Lo que más le dolía no era la infidelidad, ni siquiera el robo. Era el desprecio absoluto hacia una mujer que lo había dado todo por esa familia. Fue entonces que decidió convertirse en el aliado que su madre necesitaba. Iban a luchar juntos, no solo por recuperar lo perdido, sino por restaurar la dignidad de María Luisa. La primera medida fue cortar todo vínculo financiero con Gustavo. María Luisa, aún convaleciente, firmó los documentos para cerrar las cuentas conjuntas, cancelar tarjetas y detener cualquier flujo de dinero hacia su ahora expareja. Con la ayuda de un abogado recomendado por una antigua colega, inició el proceso para presentar una demanda formal por fraude y apropiación indebida. Mientras tanto, Sebastián se encargaba de reunir toda la documentación que pudiese probar los movimientos irregulares. Revisó cada papel, cada recibo, cada extracto bancario y organizó todo en carpetas digitales. No era solo una cruzada legal,
Era un acto de justicia emocional. María Luisa no buscaba venganza, buscaba respuestas, respeto y la posibilidad de volver a dormir tranquila. Esa serenidad que se había evaporado desde el día en que encendió la pantalla del celular en aquella habitación de hospital. Gustavo, por su parte, subestimó a ambos. Cuando recibió la primera notificación judicial, la trató como un malentendido. Incluso llamó a María Luisa para decirle que no tenía por qué hacer escándalo, que podían resolver entre adultos. Pero ella ya no era la mujer que evitaba conflictos para mantener la armonía del hogar. Le colgó sin decir una sola palabra. Por dentro temblaba, no por miedo, sino por la cantidad de emociones que la invadían al escucharlo hablar como si nada hubiera pasado. Carolina también intentó interferir. Le mandó un mensaje por redes sociales pidiéndole que no la odiara, que ella no tenía la culpa de haberse enamorado. María Luisa no respondió. Eliminó el mensaje y respiró profundo. Estaba aprendiendo a elegir sus batallas, y esa, definitivamente, no era una que valiera su energía. El proceso legal avanzaba lentamente, como suele pasar en esos casos. Pero cada pequeño paso era una victoria para María Luisa. Ver su nombre en los documentos judiciales como demandante, sentir que su voz estaba siendo escuchada en un sistema que muchas veces ignora a las mujeres, le devolvía una parte de sí misma. Sebastián la acompañaba a cada cita con el abogado, tomaba notas, hacía preguntas. Se convirtió en su sostén emocional y logístico. Ya no era solo el hijo que necesitaba consuelo, era el joven adulto que asumía parte de la responsabilidad por lo que había ocurrido y buscaba repararlo. María Luisa, aunque todavía sentía la herida abierta, también comenzaba a ver en su hijo una fuerza que no había notado antes. Él no solo estaba aprendiendo sobre justicia, estaba aprendiendo sobre lealtad, amor y redención. La audiencia preliminar fue uno de los momentos más duros. Estar cara a cara con Gustavo, verlo con su traje impecable, con esa actitud soberbia como si nada pudiera tocarlo, removió muchas cosas dentro de María Luisa, pero cuando le tocó hablar, su voz no tembló. Contó con detalles cómo fue engañada, cómo su recuperación se vio afectada por el estrés, cómo su estabilidad financiera desapareció de un día para otro. El juez escuchó en silencio, tomando notas, y luego pidió que Gustavo respondiera. Él intentó tergiversar los hechos, culpando a malos entendidos y a diferencias de criterio en el manejo del dinero. Pero cuando Sebastián entregó la grabación, todo cambió. La expresión de Gustavo se endureció. El juez la escuchó entera y al terminar pidió un receso. María Luisa salió de la sala con lágrimas contenidas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Por fin, alguien más había escuchado la verdad. Durante ese receso, María Luisa se sentó en una banca del pasillo junto a Sebastián. Él le tomó la mano sin decir nada. A su alrededor, la gente pasaba apurada, con papeles, carpetas, trajes. Pero en ese instante, el mundo se detuvo para ella. No era solo una pausa en el juicio, era un momento de respiro en una lucha que la había consumido física y emocionalmente. Cerró los ojos por un instante y pensó en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La cirugía, la traición, la vergüenza de contarle a su familia, el miedo de quedarse sin nada. Y ahí estaba su hijo, ese mismo que había firmado sin saber, ahora convertido en su escudo. No necesitó decirle nada. Con un apretón de manos, bastaba. Estaban en esto juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. El juicio continuó con la presentación de pruebas. El abogado de María Luisa era meticuloso y firme. Mostró transferencias, correos electrónicos y testigos que confirmaban los retiros sospechosos. Gustavo, acorralado, comenzó a contradecirse. Carolina no se presentó, alegando problemas personales. El juez, sin embargo, tomó nota de todo.
Al finalizar la jornada, dictó una medida cautelar. Gustavo debía congelar sus cuentas hasta que se resolviera el caso, y no podía disponer de bienes compartidos. María Luisa no lo celebró como una victoria. Sabía que aún faltaba, pero era un primer golpe certero. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó en su cama con Sebastián y compartieron una cena sencilla, como no lo hacían desde antes del hospital. Fue la primera vez en semanas que comió sin sentir un nudo en el estómago. Con el proceso en marcha, María Luisa empezó a reencontrarse consigo misma. Retomó viejas rutinas, como regar las plantas al amanecer o caminar lentamente por el parque del barrio. Actividades simples que antes pasaban desapercibidas, ahora se sentían como pequeños actos de resistencia. No era solo recuperar el control de su vida financiera, era también volver a habitar su cuerpo y su mente después del abandono. Empezó a escribir en un cuaderno todo lo que sentía: rabia, decepción, gratitud, miedo. Era su forma de ordenar el caos. Sebastián la animó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares, y aunque al principio dudó, terminó yendo. Escuchar otras historias, otras voces, le dio perspectiva. No era la única, no estaba rota. Era una más entre muchas mujeres que habían sobrevivido al colapso emocional y económico provocado por una traición. Mientras tanto, Gustavo empezó a mostrar signos de desesperación. Los embargos preventivos lo habían dejado sin acceso a sus fondos personales y la demanda por daño moral sumada al juicio principal complicaba aún más su situación. Intentó una última maniobra. Envió una carta a María Luisa, escrita a mano, en la que le pedía que retirara los cargos a cambio de un acuerdo privado. En la carta hablaba de sus errores, de lo mucho que extrañaba a la familia y de su deseo de empezar de nuevo. María Luisa leyó la carta una sola vez. No la rompió ni la respondió. La guardó como prueba y se la entregó a su abogado. Ya no era esa mujer que dudaba, que se aferraba a lo poco que quedaba. Entendía que no se trataba solo de dinero o justicia. Era una cuestión de respeto propio, de enseñarle a su hijo que hay cosas que no se negocian. El día del veredicto llegó envuelto en una mezcla de nervios y silencio. María Luisa eligió vestirse de blanco, no como símbolo de paz, sino como una declaración. Había sobrevivido. El tribunal estaba lleno. Sebastián, a su lado, respiraba hondo cada vez que ella lo hacía. El juez, luego de repasar los hechos, las pruebas y las declaraciones, dictó sentencia. Gustavo debía restituir una parte significativa de los bienes, pagar una compensación económica por los daños ocasionados y asumir las costas del proceso. Además, el juez dejó constancia de la manipulación emocional ejercida por Gustavo, señalando su conducta como ética y moralmente reprobable. No era todo lo que María Luisa había perdido, pero era más de lo que alguna vez pensó que recuperaría. Cuando el juez terminó, no hubo aplausos, solo un silencio cargado de dignidad. Ella se levantó, dio las gracias al tribunal y salió sin mirar atrás. En los días siguientes, la noticia del caso se difundió entre conocidos, familiares y algunos medios locales. Aunque no buscaba exposición, muchas mujeres comenzaron a contactarla en privado para compartir sus propias historias. Algunas necesitaban consejo, otras solo querían sentirse comprendidas. María Luisa entendió que lo que había vivido no era solo suyo, era parte de una herida colectiva que muchas mujeres llevaban en silencio. Fue entonces cuando empezó a gestar la idea de hacer algo más, algo que transformara su dolor en ayuda concreta. Sebastián fue el primero en decirlo en voz alta: «Mamá, deberías contar tu historia». Y aunque al principio dudó, pronto entendió que compartir no era revivir el trauma, era resignificarlo. Decidió hacerlo a su manera, sin discursos ni redes sociales. Quería algo tangible, íntimo, transformador. Y así nació la idea de la galería.
La idea de una galería no surgió del deseo de fama ni de éxito comercial. Surgió del anhelo de crear un espacio donde las mujeres pudieran sentirse vistas, escuchadas, validadas. María Luisa, que siempre había tenido una inclinación por el arte, aunque nunca lo había explorado a fondo, comenzó a contactar artistas locales, muchos de ellos mujeres que también habían atravesado procesos de dolor y sanación. La exposición inaugural se tituló Resiliencia en tiempos de caos, y cada pieza seleccionada contaba una historia de reconstrucción. Fotografías, esculturas, textos breves. No era un evento glamuroso, pero tenía una fuerza que llenaba la sala. El día de la apertura, María Luisa no pronunció un discurso. Caminó en silencio entre las obras, saludó con la mirada y se detuvo por varios minutos frente a una instalación que representaba una casa de cristal rota desde dentro. Era su favorita. Le recordaba lo que había vivido, pero también lo que había superado. Sebastián, que estuvo presente desde los preparativos hasta el montaje final, no dejaba de observar a su madre con una mezcla de admiración y respeto. La mujer que meses atrás había salido del hospital frágil y desconcertada, ahora se mostraba firme, segura, conectada con una comunidad que había nacido del mismo lugar de dolor. Muchos visitantes se acercaban con timidez a compartir sus propias vivencias. Una mujer de unos 60 años le tomó la mano y le dijo: «Gracias por esto. No sabía cuánto lo necesitaba». María Luisa, que había sentido tanto miedo de exponerse, ahora comprendía que su historia no era una carga, era una herramienta, una forma de tender puentes. Esa noche, al cerrar la galería, Sebastián le dijo en voz baja: «Te convertiste en lo que siempre fuiste, solo que ahora el mundo lo ve». Ella sonrió, cansada pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un nuevo propósito. En los días siguientes, la galería se convirtió en un punto de encuentro, no solo para quienes amaban el arte, sino para quienes buscaban un espacio seguro donde hablar sin ser juzgados. María Luisa organizó pequeños círculos de conversación los sábados por la tarde. No eran terapias formales, pero cumplían un rol importante: permitir que otras personas se vieran reflejadas en historias como la suya. Llegaban mujeres jóvenes, adultas mayores, incluso algunos hombres que también habían vivido traiciones profundas. Cada voz tenía un lugar, cada silencio era respetado. María Luisa no pretendía tener respuestas para todos, pero sí ofrecía algo que escaseaba: empatía. Escuchar con atención, abrazar sin condiciones, compartir sin expectativas. Su historia ya no era un capítulo doloroso, era una semilla que germinaba en otras personas. A nivel personal, la rutina de María Luisa también había cambiado. Dormía mejor, comía con más apetito y había vuelto a leer libros de todo tipo, desde novelas hasta ensayos sobre emociones humanas. El miedo que alguna vez sintió al quedarse sola ya no la atormentaba. Había comprendido que su valor no dependía de una pareja, ni de una cuenta bancaria, ni de lo que los demás pensaran. Había recuperado su centro. Sebastián, mientras tanto, maduraba a pasos agigantados. Había conseguido una pasantía en una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo, inspirado por lo que había vivido con su madre. Cuando le contaron que lo eligieron por su nivel de compromiso y sensibilidad, sonrió. Sabía de dónde venía esa fuerza. Lo que habían atravesado juntos los había cambiado a ambos, pero también los había unido de una manera que ninguna mentira podía romper. Un día cualquiera, mientras organizaba una nueva exposición centrada en mujeres emprendedoras, María Luisa recibió una llamada inesperada. Era Carolina, la misma que había sido parte del engaño. Dudó en responder, pero lo hizo. La voz al otro lado sonaba distinta, apagada. Carolina no llamó para justificar nada, ni para pedir perdón.
Solo dijo que estaba sola, que Gustavo la había abandonado hacía semanas y que necesitaba hablar. María Luisa no sintió odio, pero tampoco compasión. Le respondió con calma: «Yo también estuve sola y aprendí a vivir con eso. Ojalá tú también puedas». Colgó sin rencor. Aquella llamada no removió el pasado, sino que lo selló. Era como cerrar un capítulo que ya no dolía, no por olvido, sino por sanación. Y en ese gesto silencioso, María Luisa entendió que había alcanzado algo que ni siquiera el juicio le había dado: paz interior. Aquel mismo día, mientras cerraba la galería, se permitió una pausa frente al gran ventanal. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo las calles de un tono anaranjado suave. A lo lejos, vio a Sebastián riendo con un grupo de amigos. Esa imagen le pareció tan simple como poderosa. Todo lo que había vivido, la traición, la enfermedad, el vacío, la habían llevado hasta ahí, no al dolor, sino a ese momento de plenitud silenciosa. Se permitió llorar, pero no por tristeza. Era una mezcla de gratitud, cansancio y orgullo. Cada decisión que tomó, cada paso que dio, la habían llevado a reconstruirse. Ya no era solo María Luisa, la esposa traicionada. Era la mujer que se eligió a sí misma, que se sostuvo en medio del colapso y que encontró en su historia una razón para seguir adelante. Con el tiempo, la historia de María Luisa se convirtió en un referente local. Algunos medios la invitaron a contar su experiencia, pero ella siempre se mantuvo firme en no convertir su dolor en espectáculo. Prefería los encuentros íntimos, las conversaciones honestas, los espacios donde se podía llorar sin cámaras ni titulares. Su historia no necesitaba adornos. Ya era suficientemente poderosa en su verdad. Incluso recibió propuestas para convertir su experiencia en un libro, pero aún no se sentía lista para exponer todo en palabras impresas. Sentía que ese relato seguía vivo, que aún estaba en movimiento. Y mientras lo estuviera, prefería que existiera en el boca a boca, en los abrazos compartidos, en los silencios que solo entienden quienes también han tocado fondo. Una tarde, al llegar a casa, encontró en la mesa del comedor un sobre. Era un dibujo de Sebastián, una mujer parada sobre una cuerda floja, sosteniéndose con una sombrilla rota. Abajo, una frase escrita con tinta negra: «Mi mamá nunca cayó. Aprendió a caminar en el aire». María Luisa lo sostuvo entre las manos por varios minutos, como si fuera un tesoro. Ese pequeño gesto encerraba todo lo que habían vivido. Lo que al principio fue miedo y desesperación, ahora era resiliencia convertida en arte. Esa noche lo enmarcó y lo colgó en su cuarto, justo al lado del espejo. Cada mañana, al mirarse, veía también esa imagen y recordaba que, aunque la vida se empeñara en quebrarla, ella siempre había encontrado una forma de sostenerse. Una mañana de domingo, mientras tomaba café en la cocina, María Luisa recibió un mensaje inesperado de su hermana Clara, con quien había tenido una relación distante durante años. El texto era breve, pero lleno de significado. «Te admiro. Perdón por no estar antes. ¿Puedo pasar a verte esta semana?». Aquella reconciliación no era algo que María Luisa esperaba, pero la recibió con los brazos abiertos. Entendió que su proceso no solo la había transformado a ella, sino que también había removido cosas en quienes la rodeaban. Cuando Clara llegó, ambas se abrazaron en silencio. No hicieron falta explicaciones ni reproches. Había un lazo reconstruido, no desde el pasado, sino desde el presente que estaban dispuestas a construir. Hablaron de su infancia, de sus padres, de cómo cada una había llevado sus heridas de forma diferente. María Luisa sintió que poco a poco su vida comenzaba a recuperar piezas que alguna vez creyó perdidas. Esa misma semana, en uno de los círculos de conversación de la galería, una joven llamada Milagros compartió su historia por primera vez. Temblaba al hablar, pero al terminar se acercó a María Luisa y le dijo: «No sé cómo agradecerte por este lugar.
Hoy sentí que no estoy sola. Esas palabras quedaron resonando en su pecho por días. No era la primera vez que alguien se lo decía, pero cada vez tenía un peso distinto. María Luisa pensó en todo lo que había dado, pero también en todo lo que había recibido. No eran aplausos ni reconocimientos, eran conexiones humanas, reales, nacidas del dolor pero sostenidas por la esperanza. Esa noche, al cerrar la galería, dejó las luces encendidas unos minutos más. No por olvido, sino como símbolo. Como si quisiera decirle al mundo que ese espacio seguiría ahí, alumbrando caminos, recordando que incluso lo que fue quebrado puede volver a sostener. Con el paso de los meses, la galería dejó de ser solamente un espacio físico y se transformó en una red de apoyo. Algunas de las mujeres que asistían con frecuencia comenzaron a colaborar en la organización de eventos. Otras ofrecieron talleres gratuitos y poco a poco el proyecto fue tomando vida propia. María Luisa no necesitaba estar en el centro de todo. Su mayor satisfacción era ver cómo otras encontraban su voz, su fuerza, su camino. En uno de esos talleres, una mujer de nombre Teresa compartió un poema escrito durante un episodio de violencia emocional. El silencio que siguió a su lectura fue denso, pero necesario. Al terminar, María Luisa se le acercó y le dijo: «Tu historia merece ser escuchada. Gracias por tu valentía». Eran pequeñas victorias. Cada persona que se animaba a hablar, a sanar, a reconstruirse, era una confirmación de que todo había valido la pena. En paralelo, Sebastián se preparaba para graduarse. Durante la ceremonia, cuando lo llamaron para recibir un reconocimiento por su labor social, dedicó unas palabras que dejaron a todos en silencio. Esta etapa la terminé gracias a una mujer que me enseñó lo que significa resistir, luchar y perdonar. Mi madre, María Luisa, ella estaba sentada en la última fila discreta, pero no pudo evitar llorar. No de tristeza, sino de plenitud. Ver a su hijo de pie, firme, con esa claridad emocional, era uno de los regalos más grandes que la vida le había dado. Aquella noche, al volver a casa, colgó en la pared de la sala la foto de la graduación junto a un cartel que decía: «Aquí también se celebra la vida». Porque eso era lo que hacía todos los días, celebrar que pese a todo, seguía viva, más fuerte y más libre que nunca. En uno de los últimos encuentros del año, en la galería, alguien le preguntó a María Luisa si alguna vez había perdonado a Gustavo. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder: «No lo hice por él, lo hice por mí, porque cargar con odio es una forma de seguir atada y yo ya no quiero cadenas». Fue una respuesta serena, sin resentimiento. No significaba que olvidara lo que pasó, ni que invalidara el daño. Solo que había aprendido a no dejar que esa parte de su historia dictara el resto de su vida. El perdón, entendió, no era una puerta que se abría de golpe, sino una ventana que iba dejando entrar luz poco a poco. Y esa luz le había permitido ver todo lo que había construido desde las ruinas, no una versión nueva de sí misma, sino una más honesta, más suya. A finales de diciembre organizó una muestra especial llamada «Lo que quedó en pie». La última pieza era una silla vacía, colocada en el centro de una sala blanca. A su lado, un cartel con una frase sencilla: «Aquí podría estar cualquiera de nosotras». Muchos visitantes se sentaron ahí por unos segundos. Algunas lloraron, otras se abrazaron. La obra no decía mucho, pero lo decía todo. María Luisa observaba desde lejos, sin intervenir. Era su forma de cerrar un ciclo, no con ruido, sino con presencia. Esa noche, mientras apagaba las luces y se despedía de las voluntarias, caminó sola por la calle, de regreso a casa. Sentía el aire fresco en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había perdido, sino en todo lo que había aprendido. Cada paso era firme, cada latido suyo, por fin completamente suyo. Meses después,
Un grupo de jóvenes artistas que había conocido en la galería le propuso a María Luisa hacer una obra colaborativa inspirada en su historia. Al principio se negó con modestia, no le gustaba estar en el centro, pero luego entendió que no se trataba de ella, sino de lo que su camino representaba para otras personas. Aceptó con una condición, que la obra no tuviera su nombre, que pudiera pertenecer a cualquiera. El resultado fue una instalación interactiva llamada La que eligió quedarse de pie, compuesta por fragmentos de espejos rotos que formaban un cuerpo femenino en reconstrucción. Cuando la pieza fue inaugurada, hubo un silencio reverente en la sala. Una mujer joven, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a María Luisa y le dijo: «Yo también fui traicionada. Gracias por recordarme que todavía puedo empezar». En ese momento, supo que todo lo que había vivido, el dolor, la rabia, el juicio, la reconstrucción, había tenido un sentido más grande del que imaginó. Esa noche, sentada sola en la cocina, María Luisa escribió en su cuaderno una frase que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. «Nunca fui víctima del final, fui autora de un nuevo comienzo». Cerró el cuaderno con suavidad y lo dejó sobre la mesa. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente, viva. Ella también, viva, completa, no perfecta, pero en paz. Había transformado su historia no en una bandera, sino en un faro que ahora iluminaba a otras, sin necesidad de ruido, sin necesidad de permiso. Solo con verdad. Nunca fui víctima del final, fui autora de un nuevo comienzo. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu like, comentar cómo te impactó y suscribirte al canal para más relatos como este. Compártela con alguien que necesite recordar que, incluso después del caos, siempre es posible reconstruirse desde lo que queda en pie. Porque a veces, lo más valiente que una mujer puede hacer es elegir quedarse de pie.